tema de historia de México, Mesoamérica y sus áreas culturales. Entonces, ahora sí, me arranco, ¿vale? Pues resulta que en los años 60 había un señor llamado Paul Kirchhoff, ¿no? Paul Kirchhoff lo vamos a subrayar porque Paul Kirchhoff es importante para el examen. Y este señor es un antropólogo que trató de investigar cómo es que a lo largo de 4.000 años, sociedades que vivieron en el centro y sur de América compartieron una forma de vida muy semejante. A pesar de que me han pasado 4.000 años, estas sociedades que vivieron en la época antigua del continente compartieron estos mismos elementos culturales. Así que nuestra palabra clave son elementos culturales. Esto es lo que le intriga a Paul Kirchhoff. Esto es algo bien raro porque en otras partes del mundo no había ocurrido esto. Con el tiempo, las civilizaciones y pueblos que fueron surgiendo, pues dejaban de practicar una forma de vida común y entonces, pues ya cambiaban, ¿no? Su forma de comportarse, su cultura, su forma de construir, su alimentación, su ropa, lo que ustedes quieran. Todos esos son elementos culturales. Pero aquí no. Aquí incluso hubo civilizaciones como por ejemplo los olmecas, que nada tuvieron que ver con otras, que ni siquiera conocieron a otras que se llaman los mexicas, ¿no? Los que compartieron estos elementos culturales entre ellas y ni siquiera se conocieron porque entre unas y otras hay más de 3.000 años de diferencia. Entonces, bueno, la situación de esto es que él quiere estudiar cómo se desarrollaron las civilizaciones del México antiguo. Y así es como surge este concepto llamado Mesoamérica. Él lo que hace es tomar un mapa del país e irse a recorrer todo el territorio y darse cuenta a través de apoyarse con arqueólogos y con antropólogos, dónde inician estos elementos culturales y dónde acaban, es decir, dónde hay sociedades que los practicaron y dónde de pronto hay vestigios de otras sociedades donde ya se ve que ya no practican estos elementos culturales. Así que lo que hace es una delimitación geográfica, es decir, agarra un mapa y traza una línea y dice, a partir de aquí ya no se practican estos elementos culturales. Y a partir de acá ya tampoco se practican esos elementos culturales. Y así es que establece las fronteras de Mesoamérica. Se da cuenta que estas fronteras de Mesoamérica son el río Pánuco al norte y el río Sinaloa al norte. Aquí se los marqué. Río Pánuco es con 1 y el río Sinaloa está con 2. Y luego se da cuenta que hacia el sur esto se extiende y atraviesa la frontera de México y llega hasta el río Nicaragua. En Nicaragua, el río Motagua, en El Salvador. Entonces, básicamente, pues pueden ver, llega hasta Centroamérica, ¿no? También se da cuenta que arriba hay otra área cultural, es decir, otra área donde otros pueblos compartieron otros elementos culturales. A estos grupos se les va a conocer con el nombre de chichimecas. Esta gente chichimeca son indios que ya no comparten los mismos elementos culturales que la gente de Mesoamérica. Básicamente, como se los pongo aquí abajito, el punto es que estos no son agrícolas, sino son cazadores recolectores. No les hablo de ellos porque no nos lo preguntan en el examen. Nos preguntan sobre todo para los mesoamericanos, pero sí nos preguntan con qué área en el norte colinda Mesoamérica. Y por eso les puse aquí la imagen. El área del norte con la que colinda Mesoamérica es el área de Aridoamérica. Y es bien sencillo que ustedes lo recuerden porque acuérdense cómo es el norte de México. ¿Cómo es el norte de México, chicos? Chicas. ¿Cómo es el norte de México? Pues hay un desierto, ¿no? Gigante, ¿sí o no? Que la carnita asada, ¿no? Que ya saben, pero pues... Con las primas. Sí. Bueno, no, broma. Sí, no, y es que hasta eso, o sea, son muy raros. Para nosotros los del centro y sur son muy raros porque justo no comparten nuestros elementos culturales. Son parte de México, pero ellos tienen forma de vida bien rara. Y entonces uno conoce un norteño y uno lo ve así como, mira qué pedo con esta gente, es bien extraña, ¿no? Es rara, se nos hace Parece que están enojados, están golpeados todo el tiempo. todo el tiempo, tienen cosas bien raras, o sea, tienen una cultura muy rara y eso tiene que ver con que desde hace muchos años, siglos, ¿no? Esta Ponte gente es nuevo. muy diferente a nosotros. ¿Por qué es diferente a nosotros? Porque comparten otros elementos culturales. Ponte nuevo, ponte león, dicen. Claro, dice Fabián. Por supuesto. Entonces, profe, en pocas palabras, rapidísimo, esta persona se basó en costumbres que tenían las personas y separó Aridoamérica y Mesoamérica. Así es, este señor de acá, Paul Kirchhoff, ¿no? ¿Cómo se pronuncia el nombre, perdón? Paul Kirchhoff. Sí, es que es austríaco el señor, Kirchhoff. pero era maestro de la UNAM. Justo, ajá. Entonces, él lo que hace es esto, ¿vale? Entonces, para el examen, importante recordar, Aridoamérica al norte, ¿no?
Ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos culturales de la gente mesoamericana, pero sobre todo las fronteras. Las fronteras son el río Pánuco, el río Sinaloa al norte y hacia el sur el río Nicaragua y el río Motagua, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que las fronteras del norte llegan a los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Durango. De ahí para arriba, ya, la gente se comporta muy extraño, muy diferente. Como dicen ustedes, se casan con las primas, este, son rarísimos, ¿no? Les digo que las carnitas asadas, que las discadas hablan fuerte, hablan medio golpeado, están medio loquitos, ¿no? Porque son como más agresivones, ¿no? Que acá en el centro, ¿vale? Esto tiene que ver con esos elementos culturales. ¿Qué elementos culturales practicaron nuestros antepasados en esta región mesoamericana y que no practicaban los norteños y que por eso nosotros los vemos bien raro? Bueno, estos son los elementos culturales. Y hay que recordarlos porque nos los preguntan también en el examen. Nos preguntan por cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo en relación de columna? Rapidísimo, Ahorita lo ¿podría vamos a repetir ver. las fronteras del norte, por favor? ¿Cómo, perdón? Que si rapidísimo podría repetir las fronteras del norte. Aquí, ajá, me regreso. Frontera. El río Pánuco, el río Sinaloa, el río Nicaragua y el río Motagua. Río Sinaloa. Listo, profe, gracias. Ok, perfecto, muy bien. No por nada. Aquí está. Entonces, estos son nuestros elementos culturales comunes. O sea, lo que practicaron todas estas civilizaciones desde el 4000, desde el 1200 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. O sea, les digo, son 4000 años así de un montón de cambios, pero lo curioso es que todas estas civilizaciones hicieron esto, ¿no? Agricultura, la base de todo. Se dedicaron a la agricultura, sobre todo de maíz, de calabaza y de frijol. Bien importante recordar esto. La agricultura es muy importante. Y utilizaron unas cosas que se llamaban coas, que son como estas cosas, son como unas estacas grandes que servían para pinchar en la tierra, que se hicieran hoyitos, entonces ellos poder plantar allí. Porque los mesoamericanos nunca utilizaron animales de tiro, es decir, no utilizaron ninguna especie de animal para emplearlo para producir la agricultura, como en Europa, por ejemplo, que utilizan vacas, burros, caballos, aquí no utilizaron nunca nada, entonces la agricultura era a mano. Y así se iban pinchando, pinchando, pinchando en las hectáreas de tierra e iban poniendo estos tres productos que son la base de la alimentación. Todo mundo aquí se alimentó de maíz, de calabaza y de frijol, ¿no? Por eso se dice que desde tiempos muy antiguos somos hijos del maíz, ¿no? Luego, estas son las COAS. Para área 1 y para área 4 nos han preguntado mucho cómo se llamaban los instrumentos de agricultura mesoamericanos. Y aquí está la respuesta. Ese instrumento es la COA, ¿no? En general a todos nos han llegado a preguntar cuáles eran los productos agrícolas que cultivaban. Entonces aquí están, maíz, calabaza y frijol. Otra cosa muy importante, muy ligada a la agricultura, es el culto a la muerte, porque se pensaba que la muerte era solo un ciclo de vida y muerte constante, como al mismo tiempo las tierras también experimentaban ese ciclo y todo lo que vivía en el mundo experimentaba ese ciclo. La gente moría y bueno, no renacía, pero se pensaba que gracias a que ellos morían, pues ya saben, todo el ciclo de la vida, ¿no? De cierta manera ellos ya lo conocían, ¿no? Ya lo tenían presente en su cabeza, ¿no? Ellos alimentan la tierra alimenta a los hombres y así viceversa, ¿no? Entonces, así se van dando estos ciclos de vida y muerte. Por eso para ellos el culto a la muerte es bien, bien, bien importante, ¿no? Eh, Ligado al culto a la muerte tenemos el sacrificio humano, ¿no? Se va a pensar que de pronto hay que alimentar a los dioses, porque los dioses nos dieron la vida, entonces al morir, al darnos la vida, los dioses se murieron, pero para poder revivir todos los días necesitamos alimentarnos nosotros para producir que revivan. Entonces, justo el sacrificio humano tiene que ver con esto. Los dioses mueren, nos dan la vida todos los días, nosotros hay que matar a alguien para a su vez con su sangre y su corazón alimentar a los dioses y que vuelvan a nacer y que vuelva a haber otro nuevo día, ¿no? Y así, aquí se ve reflejado otra vez este culto a la vida y la muerte a través del sacrificio humano. Otro elemento que nos preguntan muchísimo, el sacrificio humano, por eso lo voy a poner con rojito. Ahora, pues también desarrollaron dos calendarios muy precisos, un calendario solar de 365 días, como el de nosotros, pero además un calendario lunar ritual de 230 días. Y entonces ahí está.
Estos dos calendarios, casi no nos preguntan específicamente por los calendarios, pero sí nos preguntan sobre, pues, qué desarrollaron. Y lo que desarrollaron principalmente fue la observación del cielo, descubrimientos astronómicos y, por supuesto, calendarios, ¿vale? Entonces, ahí está. Eh, Teocracia, que es bien importante. La teocracia es un sistema político en el que se pensaba que los gobernantes eran representantes de los dioses en la tierra, ¿no? Y por lo tanto tenían funciones sacerdotales. Entonces los gobernantes son gobernantes y sacerdotes al mismo tiempo, y al mismo tiempo representan a los dioses. Por eso les pongo aquí esta imagen de un códice maya, donde se ve cómo el gobernante se supone que como es representante del dios, él nada más puede hablar con el dios. La gente del pueblo no puede hablar con Dios. Y así es de donde deriva su poder. Ellos tienen poder porque son representantes de los dioses. Acuérdense entonces, bien importante, teocracia es que son representantes de los dioses, ¿vale? ¿Qué es teocracia, chicos? Ser representantes de los dioses. Entonces, muy bien. Perfecto, representantes de los dioses, ¿vale? Ahora, otra cosa es el politeísmo. El politeísmo implica que hay muchos dioses, es el culto a muchos dioses. Vean, la palabra poli significa muchos, ¿no? Politécnico significa mucho. Poliamor significa que tienen muchos novios, ¿no? Novias. Politeísmo es que tienen muchos teos. Teo es Dios. Viva la poligamia. Teocracia, ¿no? ¿Qué? Viva la poligamia. Viva la poligamia, justo, poligamia, ¿no? Casado con muchas personas, ¿no? Exactamente. Poli es mucho, entonces politeísmo, muchos dioses. Teo siempre es Dios, teocracia, teísmo, ¿no? Hasta hay una ciudad que se llama Teotihuacán, que ahorita vamos a ver que viene de lo mismo. Teotihuacán es la ciudad de los dioses, entonces Teo es Dios, ¿va? Ok, entonces, politeísmo, muchos dioses. Había un culto a muchos dioses. Cada ciudad tenía muchos dioses, ¿no? Entonces, ahí sí le vamos a dejar, porque hay un montón de dioses. ¿Yo para qué les digo nombres? Nos lo van a preguntar aquí en esta parte. Luego, otra cosa que van a desarrollar ellos, como grandes civilizaciones, son pirámides truncas, como lo vemos aquí, que en realidad representan cerritos. O sea, esas pirámides no crean que son para que valgan alienígenas ni nada de estas cuestiones, sino, perdón. Ok. Sino lo que hacían representan cerros, ¿no? Porque ellos creían que esos cerros era el lugar donde se guardaban las riquezas de la tierra. Entonces, por eso Profe, como que se le cortó un poquito, no se le escuchó. Ok, ¿ahí ya me escuchan? Ahí ya. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Les decía, entonces, que los cerros, las pirámides representaban cerros, ¿no? Porque se creía que ahí guardaban, que ahí estaban como las riquezas de todo. Por eso sus templos tienen forma de cerritos. Luego, pues tenemos pirámides, otro tipo de templos. Lo más importante, juegos de pelota. Bien importante es el juego de pelota. Es la estructura propia de Mesoamérica, nada más de Mesoamérica. En ninguna parte del mundo hay juegos de pelota, ¿no? Y acuérdense esto porque nos preguntan mucho en el examen por los juegos de pelota. Y altares y terrazas de cultivo. Las terrazas de cultivo, pues las utilizaban sobre cerros y montañas. Hagan de cuenta, hacían como una terraza y en esa terraza ponían sus cultivos para que cuando lloviera, pues obviamente por escurrimiento solita bajara el agua y nutriera con agua, hidratara sus cultivos, ¿no? Esto es una tecnología bien interesante. Bueno, resultado de todas estas cuestiones, también hay una estratificación social dividida entre dominantes y dominados. Los dominantes son los que gobiernan, ¿no? Y controlan la riqueza y controlan el gobierno y todo lo que ustedes quieran. Y los dominados son pues la gente que tiene que trabajar como campesinos sobre todo, porque la base de la economía es la agricultura, acuérdense, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Pi. Perfecto, muy bien. Estos son los elementos culturales que la gente acá hacía y que la gente de Aridoamérica no hacía, porque como acá es el norte y hay desierto, pues olvídense, no hay agricultura. Imposible, no tienen tanta cantidad de agua para estar haciendo la agricultura y entonces, como no hay agricultura, no hay nada de esto tampoco. Ok, perfecto. Vamos a ver rápidamente. Bueno, pues como les dije, entonces Paul Kirchhoff, aquí les puse Paul Kirchhoff con un mapa, ¿no? Lo que hace es darse cuenta que además el territorio mesoamericano es muy grande. Imagínense desde Durango hasta El Salvador, es un pedazo de tierra bien grande. Entonces, además se da cuenta que en algunas partes de Mesoamérica
Hay civilizaciones que sí comparten todos estos elementos, todas los compartieron, pero además tienen cosas bien particulares que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, se da cuenta que Mesoamérica también adentro tiene como ciertas particularidades, cosas que solo hacen en ciertas regiones. Entonces, la gente que está en la región 5, por ejemplo, en este mapita, le voy a ampliar, ¿no? A veces hace lo mismo que la gente del 2, pero también hacen cosas muy particulares. Por lo que entonces Kirchhoff decide dividir el área en áreas geográficas. O sea, agarra Mesoamérica, que es su área cultural, y la corta y la divide en 6 áreas geográficas, como lo estamos viendo aquí. ¿Para qué? Bueno, pues porque quiere ver aún así qué elementos se repiten en el espacio. La palabra clave para Kirchhoff es espacio también. Cuando ustedes vean área, pues área es igual a espacio, ¿no? Cuando ustedes vean que un área cultural que estudia el espacio y a su vez las áreas geográficas, las 7 áreas geográficas en las que fue dividida el área cultural mesoamericana, lo que hacen es también estudiar el espacio, ¿no? ¿Ok? Y divide estas áreas y las nombra así, como están aquí abajo. Aquí después está escrito en el que hace justamente esa división. Altiplano Central, 1, Golfo de México, 2, Área Maya, 3, Occidente, 4, Oaxaca, 5, Norte de México, 6 y Centro de América, 7. No es importante que las sepamos, no nos las preguntan como tal, así que no es tan importante. Pero esto nos va a servir para analizar a las civilizaciones que sí nos preguntan en el examen. Bueno, esto ya lo hace Kirchhoff, todo muy padre, ¿no? Pero luego viene un arqueólogo que se llama Román Piñachán y le dice, permíteme tantito, Kirchhoff, tú nada más estás estudiando los elementos culturales en el espacio, pero se te está olvidando el otro factor histórico. El otro factor histórico para analizar cómo surgieron estas civilizaciones y desaparecieron es el tiempo. Y en el tiempo, dice Kirchhoff, hay evolución. Entonces, perdón, Román Piñachán, las palabras para Román Piñachán son evolución y tiempo. ¿Cómo se llamó este señor? Acá se los pongo. Se llamó así. Román Piña Chan. ¿Vale? Román Piñachán crea el concepto de horizontes culturales, así le llama. Y él cree que siempre hay una evolución. En el preclásico tenían una forma de vida, sí, vivieron todos con estos elementos culturales que les puse acá, pero además crearon cosas específicas. La gente del preclásico hizo unas cosas, la gente del clásico mejoró esas cosas y durante el posclásico todavía se perfeccionaron más, ¿ok? A estos se les llaman horizontes culturales. Vean, el preclásico es del 1200 al 200, el clásico es del 200 al 900 y el posclásico es del 900 al 1521, cuando llegan los españoles y dicen Bombech, ¿no? Así, literal, se acabó, se les acabó su visa, diría Niurka, porque justo lo que hacen los españoles es empezar a través de la conquista y después de la colonización, hacer que la gente que vive en esta parte del continente, ¿no? Deje de hacer lo que hacía, ¿no? Salvo la agricultura, todo lo demás lo tienen que abandonar y tienen que adaptarse a las formas de vida de los españoles. Por eso aquí acaba nuestro primer tema, donde llegan los españoles, o bueno, donde sabemos que ya van a llegar los españoles, porque ellos cambian la forma de vida de estas sociedades, así que tiran los elementos culturales mesoamericanos a la basura y salvo la agricultura, lo que hacen es obligar a los indios de esta región a dejar de hacer lo que hacían antes, a dejar de vivir como vivían antes, para adaptarse a las formas de vida de los españoles. Así que sus elementos culturales cambian, y al cambiar, bye bye Mesoamérica, te llamabas, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, Vip. Profe, las fechas que mencionó en el momento de Perdón. desarrollo evolutivo son importantes. Ajá, ya te escuché. No, no son importantes hasta ahorita. Ahorita te voy a decir cuándo sí ya son importantes, pero para el examen que te los aprendas así, preclásico, clásico, posclásico, no. O que te aprendas las áreas así solitas, no. No nos han preguntado nada de ello, pero estos dos análisis los vamos a combinar como si fueran un caleidoscopio. ¿Han tomado un caleidoscopio? Sí. Ya ven que bueno, utilizan el caleidoscopio y lo van moviendo, ¿no? Entonces hagan de cuenta que vamos a combinar estas 3 áreas, estos 3 horizontes con estas 3 áreas, con estas 7 áreas, perdón. Y entonces al combinar, al cruzar, nos va a dar esto, que esto sí es lo que nos importa para el examen. Entender que surgieron estas civilizaciones. En el preclásico los olmecas, en el clásico los mayas, los teotihuacanos y los zapotecas, en el posclásico los toltecas, los mixtecas,
Aquí les pusieron los tarascos, pero no nos preguntan por los tarascos, pero sí, por último, los mexicas o aztecas. ¿Qué sí nos importa para el examen? Entender estas características que vamos a ver a continuación. Ajá. Esto, ¿en qué área surgen? ¿En qué horizonte? ¿Y cuál es su aporte cultural más importante? Esos son los tres datos que sí nos importan para el examen. ¿En qué horizonte surgen? ¿Cuál es su aporte principal? ¿Y en qué área? ¿No? Y ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ok. ¿A qué va? Sí, todo bien. Entonces, muy bien. Entonces, horizonte preclásico es el horizonte inicial. A mí me gusta decir siempre también que comparemos que pre y post hablan de lo que pasa antes y post lo que pasa después, ¿no? Entonces, en el preclásico es lo que pasa primero. En el postclásico es lo que va a pasar después. Y en medio está el clásico, ¿vale? En el horizonte preclásico, esto sí es importante recordar, se descubre la agricultura. Estos dos elementos sí, porque luego nos han preguntado, ¿en qué horizonte se descubre la agricultura? Rayos, ¿en cuál? Ah, bueno, en el preclásico, ¿no? Ahí empieza todo. Y luego se desarrollan los primeros asentamientos, porque obviamente la agricultura da paso a que surjan primeros poblados, y esos primeros poblados de gente que ya por fin se queda a vivir ahí en su pedacito de tierra para cultivarla, ¿no? A la cual se le llama gente sedentaria, ¿no? Van a ir creciendo con el tiempo y al ir creciendo surgen ya los primeros centros políticos importantes. Pasan de ser pequeños poblados a convertirse en grandes aldeas y de grandes aldeas a ciudades gigantes, ¿no? Bueno, de la primera etapa, de la etapa inicial, esto es bien importante, nos lo han preguntado cada vez menos, pero de pronto nos aparece esta pregunta, ¿no? Es que, ¿cuál es el fósil más antiguo que tenemos? Pues el fósil más antiguo que tenemos es el cráneo de Tepexpan, que es de una mujer pues que vivió hace como 10,000 años más o menos en una de estas primeras aldeas. Lo encontraron ahí en Tepexpan y bueno, es una pregunta de examen, ¿no? El cráneo de Tepexpan, ¿vale? Bueno, a partir del cráneo de Tepexpan hay un gran desarrollo evolutivo y vemos cómo pasamos de aldeas donde vivió, por ejemplo, la mujer del cráneo de Tepexpan y luego de ahí pasamos, o sea, no lo sabemos porque el salto es muy rápido, bueno, fue lento en el tiempo, pero para nosotros como historiadores, las fuentes que tenemos hacen que de pronto no sepamos qué pasó, como en 4,000 años, y de pronto, ¡boom!, aparecen estas ciudades. Y aquí está, hagan de cuenta un viaje en el tiempo súper rápido. ¡Boom! La primera civilización ya con grandes ciudades. Nada más para no olvidar. En el preclásico se descubre la agricultura, muy al inicio, y luego se dan los primeros asentamientos, ¿vale? ¿Qué asentamientos? Pues grandes ciudades. Por ejemplo, surgen los olmecas. Los olmecas, no nos importa la fecha, acuérdense, para el examen esto no es relevante, son considerados, esto sí es importante para el examen, la cultura madre. Se le conoce como la cultura madre porque es la primera cultura que aparece así con gran esplendor durante el periodo preclásico. Entonces, para los antropólogos, los historiadores, pues al ser la primerita, es como la que da pauta para que luego surjan otras ciudades. Y además, curiosamente, todas las civilizaciones, de cierta manera, van a tener un mismo desarrollo evolutivo que la de los olmecas. Por eso es la cultura madre. Ya, no les doy más rollo. Los olmecas son la cultura madre. Entonces, si les preguntan, ¿quién es la cultura madre? Los olmecas, ¿vale? ¿Dónde se desarrollan? Se desarrollan en el Golfo. No lo preguntan, en el área del Golfo, es decir, en el área 2. ¿Dónde se ubicaron? En Veracruz y Tabasco, ¿no? Esto tampoco nos lo han preguntado, pero sí nos han preguntado por sus ciudades. En 3 ciudades, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. En esas 3 ciudades vivieron un montón de olmecas con 3 gobiernos diferentes, ¿no? Cada una ciudad con su propio gobierno. Y esas 3 ciudades hicieron, cada una de ellas, diferentes esculturas monumentales que se las puse aquí, conocidas como las famosas cabezotas olmecas, ¿no? Ahí está la cabezota olmeca. Son gigantescas, miden como 10 metros cada una, ¿no? Son gigantes. Por eso son esculturas monumentales, ¿vale? Eso es lo importante que hay que recordar. Esculturas monumentales, La Venta, Tres Zapotes, San Lorenzo, cultura madre. Estamos hablando entonces de los olmecas, ¿vale? Ok, sigo. Sí. Durante el siguiente horizonte, que es nuestro horizonte clásico, se van a dar los grandes centros políticos. Es decir, de pasar de centros políticos, ahorita se convierten en grandes, grandes, grandes centros, así, ciudades gigantescas, como ustedes no tienen ni idea, ¿sí? O sea,
no sé, por ejemplo, va a surgir Teotihuacán, aquí ya tenemos, y Teotihuacán en su momento va a llegar a ser la ciudad más poblada de todo el mundo, por el año 500. Entonces son grandes, grandes ciudades. Lo que uno ve en Teotihuacán, siendo de Teotihuacán, no es ni la mitad de lo que era la ciudad. Hagan de cuenta que ven como si ustedes vieran el Zócalo actual, nada más. O sea, son grandes centros, muy, muy grandes. Entonces, hay que recordar, les digo esto porque hay que recordar para el examen de la UNAM que en el horizonte clásico surgen los grandes centros políticos, económicos y comerciales. Se dedican a eso, son centros políticos, son ciudades que comercian productos y por lo tanto son centros económicos. Además, al final de esta etapa ocurre una incursión chichimeca. Varios chichimecas entran de la zona de Aridoamérica, se meten a Mesoamérica a invadir, a despojar, a hacer desastre y medio, y entonces eso es lo que provoca la caída de este horizonte. O sea, todo fine, todo iba muy bien, todo iba muy cool, iban creciendo las ciudades a pasos acelerados muy, muy grandes, pero los chichimecas, no sabemos por qué, entran a Mesoamérica y hacen un desmadre porque lo que quieren es quedarse con las tierras y quedarse con la riqueza. Y entonces van y atacan estas ciudades y se colapsa el mundo clásico, y así desaparecen estas civilizaciones. Entonces, estas civilizaciones, las tres más importantes que debemos de recordar para el examen son los teotihuacanos, los mayas y los zapotecas. Y ahorita les digo qué datos son los que nos han preguntado más en el examen. Voy a empezar con los teotihuacanos. Los teotihuacanos surgen aquí en el 1, en el altiplano central, en el estado de Hidalgo, en su ciudad es Teotihuacán, considerada la ciudad de los dioses. Pregunta de examen. ¿Cómo es considerada Teotihuacán? Teotihuacán es considerada como la ciudad de los dioses, ¿vale? Hasta allí es lo único que nos han preguntado hasta ahora, aunque sabemos que los principales aportes que tienen son la famosa pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, que es un dios indígena muy importante, ¿no? Muchas civilizaciones creían en este dios y lo adoraban. Muy bien. Para el caso de los zapotecas van a ser desarrollados en Oaxaca, en el 5, aquí están, ¿no? Y es considerada como la gente del país de las nubes. Otra pregunta de examen. ¿Cómo se le conocen a los zapotecas? Bueno, a los zapotecas se les conoce como la gente del país de las nubes. ¿Por qué? Porque las ciudades zapotecas están sobre grandes cadenas montañosas y entonces para poder llegar a las ciudades uno tiene que subir sobre las montañas y están tan altas que empiezan a haber neblina y esas neblinas, pues ellos pensaban que eran nubes, ¿no? ¿Okay? Entonces, zapotecas, gente del país de las nubes, ¿vale? Es lo único que nos han preguntado junto con sus ciudades. ¿Dónde se desarrollaron? En estas ciudades que están en las montañas, que se llaman Mitla y Monte Albán, ¿vale? Mitla y Monte Albán. Entonces recordemos, Teotihuacano, ciudad de los dioses, nada más. Teo, otra vez, Teo, Dios. ¿Ven? Ok. Y Zapotecas, país de las nubes, eso significa esta gente del país de las nubes, eso significa Zapoteca, y Mitla y Monte Albán son sus ciudades. Mayas. Los mayas, su ubicación, pues ya sabemos, todos es en la península de Yucatán, ¿no? Allá en Chichén Itzá están, por ejemplo, Yucatán, Uxmal, Copán, todas estas ciudades están acá, en el área maya. Ubicadas en la península de Yucatán, lo que es Guatemala, Belice, Quintana Roo, Chiapas, ¿no? Sus ciudades, no nos han preguntado por sus ciudades, pero bueno, son las más relevantes son Palenque, Tulum, Copán, Uxmal, Bonampak y Cal, ¿no? A sus gobernantes se les conoce con el nombre de Halachbinic. Halachbinic significa, pues digamos, su gobernante. ¿Para qué les digo qué significa? Ajá, ¿qué pasó, Miguel? Es que quería preguntar si Sí. los mixtecas y los totonacas no también entran aquí en clásico o esos no son tan importantes como estos tres. Los mixtecas entran en la siguiente etapa. Ah, ok. También los Gracias. totonacas. No te preocupes. Ok. Perfecto, muy bien. Ok, entonces Halachbinic es su gobernante. Punto, ¿no? Casi no nos preguntan por esto, pero sí nos han llegado en una relación de columna, nos dicen a quién pertenece el Halachbinic y a quién pertenece el Tlatoani. Y uno se queda así como, what the fuck, quién sabe, ¿no? Ok. Los aportes, estos sí nos lo preguntan mucho. Ellos fueron capaces de predecir eclipses muy exactos, ¿no? Hasta por eso decían que habían predecido el fin del mundo. Hacían cálculos matemáticos muy avanzados para su época. Imagínense, pudieron ver a Venus y a través del rastreo de Venus también hacer como predicciones muy importantes, sin telescopios, nada más hacía puro ojito. Inventaron dos libros que se llaman el Chilam Balam y el Popol Vuh,
que hablan de su cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es la forma de ver el mundo. Ellos cómo creían que era el mundo y cómo había sido creado el mundo, sus mitos de su cosmovisión. Y lo más importante, acuérdense, a ellos se les atribuye la invención del cero. Ninguna civilización en Mesoamérica utilizó el cero más que los mayas. Fueron los únicos en los que los inventaron. Por eso se piensa que los mayas fueron de todas la civilización más elevada culturalmente en Mesoamérica. Pero luego, pues, desaparecen, ¿vale? Este, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, Pip. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Ok, entonces nada más recordar que estas cositas con rojo son las que nos preguntan en el examen, ¿vale? Acuérdense, en esta etapa ocurren la creación de los grandes centros políticos, económicos y comerciales, y al final caen los chichimecas, bajan los chichimecas, así como les estoy poniendo, y les meten una patiza tremenda a todas estas civilizaciones, por lo cual las colapsan. Y al colapsarlas, desaparecen. Y al desaparecer, también los chichimecas se van a mezclar con esa gente mesoamericana, porque pues la guerra es la guerra, pero pues también el amor surge en estos procesos. Y entonces hay una mezcla cultural. ¿Qué significa que hay esta mezcla cultural? Pues van a casarse chichimecas con mujeres mesoamericanas y mujeres mesoamericanas con chichimecos, ¿no? Y entonces justo pues se mezclan las culturas. Y surgen los regímenes militaristas. Esto es bien importante. ¿Por qué regímenes militaristas? Es que hay varias incursiones chichimecas. Entonces llega una oleada de chichimecas, luego llega otra, luego llega otra, luego llega otra, y entonces pues están peleando todos por las tierras. Por eso llamamos a estos regímenes militaristas. Es decir, los gobiernos se vuelven militares, las sociedades se vuelven bien guerrilleras y bien violentas. Y entonces ahí es justamente cuando llegamos al último de los horizontes, que se va a desarrollar entre el 900 y hasta la llegada de los españoles. Ok, ahora sí, como preguntaba Miguel, aquí tenemos a los totonacas y tenemos a los mixtecas, los toltecas y por último los mexicas. De los toltecas nos han llegado a preguntar, bueno, ¿dónde surgieron, no? ¿En qué ciudad? Su ciudad se llama Tula, no sé si han ido, está en Hidalgo, ¿no? Igual, surgieron en el área 1, es decir, donde antes estaban los teotihuacanos, ¿ven? Aquí están los teotihuacanos, después de la entrada de los chichimecas, colapsa la ciudad y desaparecen. Y ahora tenemos lugar a estos. Este aporte es muy significativo. Ellos van a hacer unas cosas que se llaman los atlantes de Tula, que son esta cosita que les puse aquí, que son unas columnas gigantes, como de 8 metros, gigantescas, y son parte de un templo. Entonces, este es uno de los aportes más importantes porque es lo poquito que nos quedó de la ciudad, estos atlantes de Tula. No sé si los han llegado a ver. Es lo único que nos preguntan en el examen. ¿En qué horizonte se desarrollan los toltecas? En el posclásico. ¿Y cuál es su aporte? Su aporte son los atlantes de Tula. Otra civilización que se desarrolla son los mixtecos en Oaxaca. Como pueden ver, los mixtecos toman el lugar de los zapotecos. Aquí estaban los zapotecos, igual lo mismo, tras la invasión de los chichimecas, adiós zapotecos y hola mixtecos, ¿no? Los mixtecos son mitad chichimecas, mitad zapotecos, son una mezcla. Esta civilización, sin embargo, creó su propia forma de cultura. De ellos no nos preguntan casi nada, de los mixtecos. Nada más que dónde se desarrollaron, pues se desarrollaron en Oaxaca, ¿no? Y lo más importante es que, miren, hasta les quitan una ciudad a los zapotecos, les quitan Mitla. Si nos regresamos acá, Mitla estaba en manos de los zapotecas, y en el posclásico, Mitla queda en manos de los mixtecos. Es la principal ciudad mixteca. Allí está. Sin embargo, son muy buenos orfebres, es decir, crean cosas con metales. Por ejemplo, como le puse aquí, esto es un dije como de 5 centímetros. Está chiquitito y vean qué también trabajado está, ¿no? Les digo, no nos han preguntado sobre su aporte. Jamás. Pero sería importante que a lo mejor lo tuviéramos presente porque el examen está cambiando, ¿no? Y lo que vemos es que preguntan generalmente esto: ciudad y aporte y horizonte en el que surgieron. Por eso yo les puse que eran excelentes orfebres, o sea, trabajaban con metales. Totonacas. Los totonacas se desarrollan en el Golfo. La ubicación es en el norte de Veracruz, en ciudades, ahí sí nos preguntan, como Tajín, Zempoala y Papantla, ¿no?
los voladores de Papantla, por ejemplo, que era un ritual totonaca. Ahora, el aporte de los totonacas sí nos los preguntan también. El aporte son las esculturas de caritas sonrientes, como lo podemos ver aquí, y adoran al dios del trueno. Ellos tienen una pirámide que se llama la pirámide de los nichos, dedicada al dios del trueno, que no es Thor, más bien, pues es, quién sabe cómo se llamaba, ¿no? Pero esta es la característica más importante, estas caritas sonrientes, vean, así, todo el tiempo están sonriendo estas caritas. Son un montón de esculturas que tenemos con estas caritas sonriendo, por eso se les llaman las caritas sonrientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Pi. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien ya ha hecho el examen antes? Sí. ¿Qué les preguntaron respecto a estos temas? ¿Les preguntaron sobre estos temas primero y qué les preguntaron? Que no se acuerdan, dicen. Pues sí, ¿verdad? Están Ok. agarrándose ya el carnal. No, profe, yo sí no me acuerdo porque ya lo hice como hace 5 años. Ok, perfecto. No, pues no pasa nada, hombre. Pues miren, lo que generalmente viene es esto. Acá, totonacas, toltecas, mixtecas, les digo que casi no nos han preguntado, pero más toltecas y totonacas. Ahorita lo vamos a ver con las preguntas. Y por último, pues tenemos a los mexicas, pero a los mexicas a mí me gusta separarlos un poquito más porque a estos los vamos a retomar para la elección del día viernes, del día de mañana, perdón. Pues vamos a ver la conquista, ¿no? Entonces, pues todos estos pueblos, bueno, los toltecas se murieron, by next, ¿no? Y luego en su lugar, en el uno, en este último periodo, van a surgir los mexicas. Los mexicas iban a convivir con los mixtecas y con los totonacas, pero era justo lo que les decía, o sea, mexicas, mixtecas, totonacas, toltecas, perdón, totonacas, toltecas, pero a su vez teotihuacanos, mayas y zapotecas, pero a su vez los olmecas, todos hicieron esto, compartieron estos mismos elementos. Aunque, por ejemplo, los olmecas en la vida conocieron a los mexicas. Y los mexicas, a su vez, por ejemplo, los mexicas no conocieron ni siquiera a los toltecas. Los toltecas se extinguieron, vean. Y 125 años después aparecen los mexicas. Lo curioso es que comparten estos elementos culturales todos. ¿Vale? Bueno, por último, los mexicas, que se van a desarrollar en el área 1, pero su control, el control de su territorio va a ser todo esto. O sea, ellos van a construir un gran imperio que se va a ir por toda esta zona. Desde el 1, parte del 5, 2 y hasta llegar al 7. O sea, es un vasto imperio, por eso lo recordamos. Ok, ellos se van a ubicar primero en el área 1 y dentro del área 1 había un laguito que se llama el lago de Texcoco, que es donde está, sobre donde está la Ciudad de México, ¿no? Ellos vivían en lo que hoy es el Zócalo, que era una pequeña islita, y desde allí van a construir un gran imperio, ¿no? Entonces, ellos están ubicados en el altiplano central durante el posclásico en el centro del lago de Texcoco. Se van a dividir en dos ciudades. Una ciudad se llama Tenochtitlán, que es la que hoy es el templo mayor del centro. Si han ido a darse una vuelta por allá, la pueden medio ver. Y la otra ciudad de Tlatelolco, que está pues, en Tlatelolco. Justamente es otra zona arqueológica y ahí era la otra ciudad de los mexicas. Estas dos ciudades son ciudades, pues les llaman ciudades hermanas, aunque en realidad eran como medios hermanos porque aunque eran del mismo grupo étnico, se odiaban a muerte. Los mexicas son militares, los tlatelolcas son comerciantes, se dedican sobre todo al comercio y se traían un pleito horrible, ¿no? A su gobernante le van a llamar Tlactoani. Les digo que a veces nos preguntan como cómo se llama el gobernante maya y cómo se llama el gobernante mexica. Entonces, se les llaman Tlactoanis, ¿no? Tlactoani, y si era gobernante de otros territorios, o sea, gobernante de otros Tlactoani, les decían güey Tlactoani y así, ¿no? Y los aportes más importantes de esta civilización, pues es el Templo Mayor, que aquí hay un dibujito que les puse, se supone que así se veía la zona arqueológica, ¿no? Un templo más o menos así, como este tamaño, ¿no? Y grandísimo. La piedra del sol, que a lo mejor ustedes la recordarán, que no se las puse aquí. El culto a un dios llamado Huitzilopochtli. Y por último, la escultura de Coatlicue, que es esta de acá. Esta que es muy, 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 muy famosa, ¿no? Y esta es la Coyolxauhqui. Hay otra escultura muy famosa donde se ve a esta mujer así como que se cayó, está sobre una piedra circular
y se cayó y se ve ¿cómo les diré? Como fragmentada, como que como que la cercenaron, ¿no? Entonces, esta es la Coyolxauhqui y esta es la Coatlicue. En el examen nada más nos han preguntado por el culto a Huitzilopochtli y por la Coatlicue. Y ya, nada más, hasta allí. Pero hay otra cosa muy importante. Esta ciudad no solita se expandió sobre gran parte de Mesoamérica, como ustedes pueden ver, sino que recibió el apoyo de otras dos ciudades, y esas las vamos a ver para el siguiente tema, pero de una vez se las menciono. Esas dos ciudades se llaman Texcoco y Tlacopan o Tacuba, o sea, con Tacuba o Tlacopan, Tenochtitlán y Texcoco, las tres pudieron expandirse y lograr conquistar todo esto. Así que no nada más eran los mexicas, eran esas tres ciudades. En el examen nos preguntan cómo se llamaba esta alianza. Esta alianza recibía el nombre de la Triple Alianza, ¿no? Como la de la Primera Guerra Mundial, pero aquí está el tip. Si ven que es examen de historia de México y les preguntan por la Triple Alianza, pues es esta, Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba. Si la ven en Historia Universal, ni metan a los de Tenochtitlán, ¿eh? No metan a Texcoco ni a Tacuba. Estamos hablando de otras sociedades, otros países, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Muy No, bien. todo bien, profe. Ok, vamos a hacer el cierre del tema entonces y pasamos a las preguntas, ¿vale? Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Bueno, nos regresamos súper rápido. El día de hoy vimos Mesoamérica y sus áreas culturales, que es el primer tema de historia de México. Entonces, ¿qué vimos? Que en los años 60, este señor llamado Paul Kirchhoff traza Mesoamérica para estudiar los elementos culturales de las sociedades que vivieron en el México antiguo a lo largo de 4000 años. Así que lo que hace es definir el espacio de donde existió Mesoamérica. Para eso, entonces, se va por todo el país y traza finalmente, después de estudiar a las sociedades del pasado, traza los límites de Mesoamérica o las fronteras. Las fronteras de Mesoamérica son al norte el río Pánuco y el río Sinaloa, y al sur el río Nicaragua y el río Motagua. A su vez se da cuenta que arriba hay otra área llamada el área de Aridoamérica, donde hay gente que en la antigüedad vivió de una forma distinta a la gente de Mesoamérica, porque los del norte no cultivaban, mientras que los del sur, que es mesoamericano, tenían como principal elemento la agricultura. Entonces, de allí vimos también que no solo la agricultura de maíz, calabaza y frijol, y el uso de la coa, que les servía para cultivar, era su principal elemento, sino que además hubo otros elementos muy importantes como el culto a la muerte, como el calendario solar de 365 días y el lunar de 260, como el desarrollo de la teocracia, que era el gobierno de los representantes de los dioses, ¿no? Donde los gobernantes decían ser representantes de los dioses, como el sacrificio humano, como el politeísmo, que es el culto a muchos dioses, y como la construcción de pirámides, templos, juegos de pelota, que es bien importante, y además altares y terrazas de cultivo. Además de que la sociedad estaba dividida o estratificada en dos grupos importantes, los dominantes y los dominados. Vimos también que Mesoamérica era muy grande, así que lo que hace Paul Kirchhoff es a su vez volver a dividirla en 7 áreas geográficas. Estas áreas geográficas van a ser estas: el Altiplano Central, Golfo de México, Área Maya, Occidente, Oaxaca, Norte de México y Centro de América. Pero tiempo después, Román Piñachán, otro personaje importante, le dice, pero te está olvidando analizar cómo evolucionaron esas sociedades en el tiempo. Y entonces al elemento de análisis de Paul Kirchhoff le agrega los horizontes culturales, divididos en preclásico, clásico y posclásico. Y así es como arrancan las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Así es como podemos saber que en el preclásico, muy a inicios, aparecieron aldeas, y un espécimen de esas aldeas es el cráneo de Tepexpan, considerado el fósil más viejo de nuestro país, ¿no? De una mujer que vivió en la época aldeana, hace más de 4000 años, y luego que más tarde en ese mismo horizonte se descubre, ya sabemos que se descubre la agricultura, pero surgen los grandes asentamientos. Y la principal cultura de esta época fueron los olmecas, la primerita, de gran tamaño, por eso es llamada la cultura madre, que se desarrolló en La Venta, Tres Zapotes y en San Lorenzo, y su principal aporte es la escultura monumental de las cabezas colosales, ¿no? Más tarde, muchos años más tarde, surgen otras grandes civilizaciones durante el siguiente periodo, que es el clásico,
que se caracterizaron por ser grandes centros políticos, económicos y comerciales. Y que otro elemento importante fue que al final del clásico entran varias migraciones de grupos chichimecas que le dan en la torre a toda esta etapa. Antes de la llegada de los chichimecas se pudieron desarrollar al menos 3 civilizaciones muy importantes: los teotihuacanos, los mayas y los zapotecas. De los teotihuacanos nos preguntan cómo se llamaba su ciudad. Su ciudad es la ciudad de los dioses, nada más, ¿no? Mientras que los mayas nos preguntan dónde se desarrollan, principalmente en la península de Yucatán, cómo se llamaba su gobernante, el Halach-Binik, cuál era uno de sus principales aportes, es decir, la predicción de eclipses, el analizar cómo se mueve Venus, los libros Chilam Balam y Popol Vuh, acuérdense del Chilim Balam, ¿no? De ahí viene, por eso le pusieron así a esa empresa. Y por último, la invención del cero. Y por último, los zapotecas son considerados la gente que viene del país de las nubes y sus ciudades son Mitla y Monte Albán. Es lo único que nos preguntan para el examen. Durante el horizonte postclásico que ocurre después de que los chichimecas entran, invaden y colapsan la cultura mesoamericana, viene un reacomodo y el surgimiento de nuevas poblaciones. Para el examen nos van a preguntar sobre todo qué civilizaciones surgen. Surgen los toltecas y nos preguntan su aporte nada más, es decir, el desarrollo de los atlantes de Tula, ¿no? O sea que esta civilización hizo varias esculturas de este tipo. Luego tenemos a los totonacas que se desarrollan, nos preguntan en el examen, en Tajín, en Zempoala y Papantla, y de lo cual también en el examen nos preguntan, pues obviamente tenemos las esculturas de caritas sonrientes y el culto al dios del trueno. Por último, tenemos a los mixtecas que se desarrollan nada más en la ciudad de Mitla, es lo único que nos han preguntado, y lo que les decía es que a mí me late, no se me da la corazonada, que el aporte no lo van a llegar a preguntar probablemente, y entonces solo recordar que es la orfebrería. Y por último tenemos a los mexicas o aztecas, la última civilización que se desarrolla previa a la llegada de los españoles europeos y del fin de Mesoamérica, porque como les dije, pues cuando lleguen los españoles van a inculcar sus propias formas de vida y van a obligar a la gente que vivía aquí a dejar de hacer lo que hacía, ¿no? O sea, a dejar de hacer estos elementos culturales. Bien, esa última civilización son los mexicas o los aztecas y sus aportes son estos, ¿no? Sus ciudades son Tenochtitlán y Tlatelolco, su gobierno es el del Tlatoani, así se llamaban sus gobernantes, y sus aportes sobre todo son el Templo Mayor, la Piedra del Sol, el culto a Huitzilopochtli, que era su dios principal, y la escultura de Coatlicue, que está acá. Además de que en conjunto con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, se expandieron por todo el territorio mesoamericano en una alianza a la que le conocemos como la Triple Alianza. ¿Alguna duda, chicos? No, Pi. No, profe, todo bien. ¿A qué va? Entonces llegamos al final de nuestra lección. Perfecto. Vamos con nuestro material de apoyo, ¿les parece?